Ya estamos con el doctor Elmer Huerta, como todos los días, para hablar de salud. El único tema del que hablamos últimamente, porque no podemos dejar de hablar del doctor Huerta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Buenos días, Ricardo. Bienvenido, buenos días doctor. a todos nuestros oyentes. Buenos días, Ricardo. Hoy día vamos a hablar de un tema que se está volviendo mucho más común, es motivo de frecuentes preguntas. Y Patricia, por su digamos, relevancia en este momento que hemos querido volver a tocarlo. ¿Cuál es? ¿Qué hacer si hoy día, esta mañana del 27 de abril, lunes, nuestros oyentes que están escuchando el programa han amanecido con el cuerpo cortado, de repente les está picando la garganta, no han podido dormir bien durante la noche? Y que, obviamente, sospechan que tienen el coronavirus. ¿Qué es lo que tienen que hacer hoy día? Sí. Vamos a repasar eso. ¿Qué hacer si es que alguien en la casa empieza a desarrollar síntomas que podrían ser atribuidos al coronavirus? Estamos tomando nota. A ver, en primer lugar, Patricia, hay un asunto de salud pública que es sumamente importante y que tiene que ver con una palabrita que se llama prevalencia, que en lenguaje común le llamamos frecuencia. Cuando la prevalencia de una enfermedad en una localidad determinada es alta, entonces cualquier enfermedad que aparece en esa comunidad debe asumirse que es esa, hasta que no se demuestre lo contrario. San Juan de Lurigancho, Ese por es- ejemplo, que tiene ahorita uno de los mayores casos por población, ¿sería un caso de prevalencia? Correcto, De acuerdo. eso se llama prevalencia. Prevalencia se llama al número de casos de alguna enfermedad en un lugar determinado, prevalencia. Entonces, si alguien en algún lugar de alta prevalencia, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, en Lima en general, en el norte del país y ya poco a poco en todo el Perú, empieza a presentar hoy día síntomas que son de dolor de garganta, el cuerpo cortado, un poquitito de tos y se siente que tiene un poco de fiebre, se toma la temperatura, está en 37,8, 38. Esa persona tiene que asumir que es coronavirus. Eso es lo primero, Patricia. Asumir que ya tiene coronavirus. Entonces, al asumir que tiene coronavirus, ¿qué es lo que tiene que hacer? Proteger a su familia y evitar el contagio. Entonces empieza desde hoy día mismo, en este momento, a usar su mascarilla en la casa. Y se aísla en su habitación y se queda en su habitación diciendo, he amanecido mal, no quiero contagiarlos, por favor, déjeme que voy a estar acá. Y allí se le alcanza su comida, tiene su propio cubiertos, tiene su propia vajilla y usa su propio baño. Y si hay un solo baño en la casa, después de usarlo, lo limpian bien con agua con lejía, que se prepara con una cucharada de lejía en un galón de agua, y eso es para la persona. Uno. Entonces, debido a la alta prevalencia del coronavirus en el Perú en este momento, en ciertas regiones hay que asumir. Segundo, esta persona se queda en su casa. Esta persona no sale desesperada a la clínica, no sale desesperada al hospital, no sale que, Dios mío, quiero que me hagan la prueba. No, se queda en su casa. Y tercero, llama al 113 o llama a su doctor para ver si se hace la prueba o no. La prueba, como lo hemos dicho, es un elemento importante desde el punto de vista diagnóstico. Obviamente a esta persona le gustaría saber si la tiene o no, pero imaginémonos un mundo ideal, Patricia, Ricardo, en el que hoy día, ¿verdad? Son las 7:44 de la mañana, a las 8 llama, a las 8:30 le hacen la prueba y a las 9 de la mañana le dan su resultado. ¡Qué mundo tan ideal! Podría ser. Y le dicen, ¿sabe qué? Sí tiene coronavirus. Y cuando la persona pregunta, ¿y ahora qué hago? Pues nada. Quédese en su casa, asuma ya tiene la enfermedad para que no contagie y eso sí, vamos a hablar sobre los síntomas, etcétera. Es decir, la prueba, Patricia, Ricardo, si se la hicieran en este momentito, no le daría ninguna ventaja terapéutica, porque no hay ningún medicamento que dar. Obviamente, lo que haría sería desencadenar ya la cadena para los contactos y no contagiar a los demás. Parece, Muy doctor, bien. que donde hay un cuello de botella importante, y nos gustaría que nos cuente qué hacer en ese caso, es cuando en qué momento la persona ya debe considerar que debería ir a un centro de salud. ¿Quién le debería decir, por favor, señor, vaya usted a un centro de salud porque efectivamente está presentando todos los síntomas? Correcto. Y porque A eso efectivamente vamos a le está llegar. faltando aire y entra en un proceso complejo. Así es, a eso vamos a llegar. Entonces, lo primero, asuma que tiene la enfermedad, se quede en su casa y empieza a proteger a su familia usando su mascarilla y sus propias vajillas en su habitación, en su baño. Uno. Entonces, condiciones especiales, Patricia. ¿Cuáles son las personas que más
tendencia tienen a complicarse son las personas obesas, las personas con presión alta, con diabetes o con enfermedades previas crónicas del pulmón. Esas personas, en especial, aunque todos en realidad, deberían de pasarla en la casa. Y la segunda semana, eso lo hemos dicho muchas veces, es el martillazo de la segunda semana que le llaman los clínicos, en la cual va a presentar complicaciones. La complicación más frecuente, más importante y más letal es la falta de aire. Y la falta de aire se manifiesta con que la persona... Imagínate que tú subas del primer piso al segundo piso, Patricia. Cuando llegas al segundo piso, estás un poco carta de aire, ¿cierto? Te falta un poco el aire, es natural. Bueno, te imaginas que tengas eso, pero estando sentada, sin hacer ejercicio. ¿Qué pasa? No, me falta el aire. Y hay gente incluso ese es el signo. tiene dificultad Patricia. para hablar, doctor, ¿no es cierto? Por la falta de aire. Claro. Se manifiesta por dificultad para hablar, que puede ir al baño, se le corta el aliento. Ese es el signo. Lo que la gente tiene que hacer en ese momento es no decir, ay mamita, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo pasas el día. Ay, vamos a ver cómo estás al mediodía, reposa, estás un poco nerviosa. No, allí ya se hace la llamada al médico particular, se hace la llamada al hospital, porque esa falta de aire ya indica que el pulmón se está comprometiendo por el virus y ya es motivo de hospitalización para tratamiento con oxígeno. Entonces, ese es el plan, Patricia. El plan es ese. Si tú tienes síntomas hoy día, te quedas en tu casa, te aíslas, asumes que tienes la enfermedad, usas tu máscara, usas tu propia vajilla, tu propio baño, limpieza, etcétera. Y si eres de bajo riesgo, lo vas a pasar en tu casa con tu sopita de pollito, con tu reposo, con tu dormidita, con tu Tylenol, con tu medicina para allí, que en una semana, 2 semanas, de repente tú vas a ser ese 90% de gente, de personas que lo pasan como si nada. Pero si tú eres de alto riesgo, o incluso de bajo riesgo, pero en la segunda semana tú notas que te falta el aire, inmediatamente llamas al hospital y no dejas que avance ese signo. Lo que nuestras conversaciones con los médicos intensivistas, con los médicos que están viendo pacientes, hablamos esto con el doctor Gutuso el día sábado en Cuidando tu Salud, Patricia, es que la gente está esperando mucho tiempo. Porque los tienen miedo de ir al hospital, que no, que todavía no. Cuando llegan ya la persona está en una insuficiencia respiratoria y de repente no hay cama, o si hay cama, y ahí empieza el caos, Patricia. Bueno, y también hay que decirlo, doctor, porque eso a veces es importante. no les contestan en el 113, no saben muy bien qué hacer, Correcto. Llegan al hospital y les dicen que no tienen nada. O sea, hay todo un sistema que tiene que funcionar y que no necesariamente está funcionando, porque así pasa en las épocas de crisis y de desborde. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es muy cierto, solamente nosotros queríamos referirnos a la parte clínica. La parte clínica en la casa, se maneja esto en la casa, se pide que le hagan la prueba, si le hacen la prueba, muy bien, se confirma, pero si no le hacen la prueba, se queda en la casa, maneja y asume que tiene el coronavirus, y si apareciera insuficiencia respiratoria, Patricia, a correr al hospital inmediatamente. Yo le comentaba, doctor, que varias amistades que tengo se enfermaron de coronavirus en Europa y en países tan desarrollados como Suiza o Inglaterra, y nunca les hicieron la prueba. Las monitorearon, eso sí, por teléfono, pero se asumió que tenían coronavirus y ya, ¿no? Exacto, Patricia. Tienes toda la razón. Eso sucede especialmente cuando la prevalencia es alta, porque ya pues todos los casos que van a aparecer. Y se trataba de personas que no eran grupo de riesgo, además, ¿no? Hay que decirlo con claridad. Me imagino, doctor, que este protocolo es sobre todo para personas que no son grupo de riesgo, ¿no es cierto? Bueno, no, las personas con grupo de riesgo también se quedan en su casa, pero están más atentas al síntoma. Exacto. ¿Puede evolucionar más rápido la enfermedad? Generalmente la primera semana es igual para todos. La segunda semana es la fastidiosa, Patricia. Por eso repito el término, el martillazo de la segunda semana es cuando parece que están mejorando y la insuficiencia respiratoria empieza de un momento a otro. Ultimísima pregunta, doctor, porque es algo que está todo el mundo un poco preocupado con la perspectiva de que se vaya a abrir la entrega de comida preparada en distintas, digamos, a domicilio, que la gente pueda pasar a recoger a los restaurantes comida preparada. ¿Es alto el riesgo de contagio a través de la preparación de un alimento? Excelente pregunta. Aquí va a depender de la responsabilidad de los dueños de los restaurantes y de la fiscalización para que quienes trabajen en ese restaurante todos tengan una prueba negativa y estén libres de la infección. Porque si allí hay una persona asintomática con el virus en su nariz, esa persona puede toser y estornudar, y en la comida o en la bolsa, en tu cajita, ahí puede estar el virus. O sea que la fiscalización es importante para que todo el personal que trabaje en ese lugar esté libre del virus y ya
enfermedad, eso va a ser una cosa importante y obviamente los trabajadores, ¿no? Así es. Recordemos que en otras partes del mundo nunca se pararon los deliveries y si eso también hace que se baje la población en los mercados y en los establecimientos de compras, también es una cosa importante. Pero las pruebas en los empleados son mandatorias y repetitivas, o sea, no es que se le hace una vez nomás, no. Es claro. como, la gente dice, ay, pero ¿cómo se le va a hacer tanto? Claro, es como la gente que se hace su azúcar todos los días, Patricia. Exactamente. Recordemos que hasta que no hay el virus no tiene cierto nivel de desarrollo en el cuerpo, puede salir negativo, como por ejemplo cuando uno se hace una prueba de embarazo muy pronto, sale negativo porque todavía no tus hormonas no han hecho su trabajo. Muy bien, doctor Huerta. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta mañana, Patricia. Hasta mañana, Ricardo. Chao. Hasta mañana, doctor. 7:51 de la mañana. Ahí escuchamos al doctor Huerta y vamos rápido a una pausa a ver qué me cuentas, Rolo. ¿Nos vamos a una pausa? Dice que una pausa. Ya, pues hace horas, dice.